Pero bueno, como sabéis, estamos en el capítulo 12 de Nehemías. Nehemías tiene 13 capítulos, así que Dios mediante, en la próxima pues ya terminaremos el libro de Nehemías. Y me gustaría empezar poniendo un ejemplo. Imaginaros, esto seguro que muchos de vosotros lo habéis vivido. Un día estáis haciendo obra en casa. Son tiempos duros. La cosa se alarga, se llena de problemas, salen cosas nuevas. Momentos en los que pasas estrés, dificultad. Pero ahora imagínate el día que termina la obra. Y no ya el día que termina, sino el día que termina la obra y terminas de limpiar y terminas de ordenarlo todo, que eso también no es obra, pero también, ¿no? Está incluido en el pack. Pues imagínate cuando llega ese día, el día siguiente. El día siguiente, ¿cómo te sientes? Pues eso es el capítulo 12 de Nehemías. Es el día siguiente. El día siguiente en el que por fin todo ya ha terminado. Terminaron de construir el muro, terminaron de enfrentarse a los enemigos, terminaron de reordenar todo el pueblo, ya han tenido este resurgimiento espiritual en el que han vuelto a Dios y a su palabra, y ahora llega el día siguiente. Y cuando tú terminas la obra de tu casa, está todo bonito, ordenado, arreglado, muchas veces estamos tan locos que tenemos ganas de invitar a gente, invitarlos a comer para enseñárselo. Nada, más trabajo. Pero porque nos gusta celebrarlo, enseñarlo. Es algo que nos motiva, ¿no? Pues vamos a ver el capítulo 12 de Nehemías, porque vamos a ver lo que ellos hicieron al día siguiente. La Biblia no dice que fuera al día siguiente, ¿vale? Eso es como yo he titulado la predicación, el día siguiente, y por eso insisto en esto. Pero, ¿estáis preparados? Vamos a hacer una prueba de las sillas. Si son muy cómodas, alguno dormirá. Si están bien, pues aquí estaréis atentos. Vamos a leer el capítulo 12, primera prueba de fuego. Vamos a leerlo, aunque sea una vez. Y si en la lista de nombres alguno se duerme, lo entenderé, no pasa nada. Dice, estos son los sacerdotes y levitas que subieron con Zorobabel, hijo de Salatiel, y con Jesúa, Seraías, Jeremías, Esdras, Amarías, Maluc, Atús, Secanías, Reún, Meremot, Ido, Gineto, Abías, Mijamín, Maadías, Bilga, Semaías, Joayarib, Jedaías, Salú, Amoc, Hilcías y Jedaías. Estos eran los príncipes de los sacerdotes y sus hermanos en los días de Jesúa. Y los levitas, Jesúa, Binui, Cadmiel, Serebías, Judá y Matanías, que con sus hermanos oficiaba en los cantos de alabanza, y Bakbuquías y Uni, sus hermanos, cada uno en su ministerio. Jesúa engendró a Joiacim, y Joiacim engendró a Eliasib, y Eliasib engendró a Joiada, y Joiada engendró a Jonatán, y Jonatán engendró a Jadúa. Y en los días de Joiacim, los sacerdotes jefes de la familia fueron de Seraías, Meraías, de Jeremías, Ananías, de Esdras, Mesuram, de Amarías, Johanán, de Melicú, Jonatán, de Sebanías, José, de Harín, Abna, de Meraiot, Elcai, de Ido, Zacarías, de Ginetón, Mesulam, de Abdías, Zicri, de Miniaim, de Moadías, Piltai, de Bilga, Samúa, de Semaías, Jonatán, de Joyarib, Matenai, de Jedaías, Uzi, de Salai, Calai, de Amoc, Eber, de Hilcías, Asabías y Jedaías de Natanael. Los levitas en días de Eliasib, de Joiada, de Johanán, de Jadúa fueron inscritos por jefes de familias, también los sacerdotes, hasta el reinado de Darío el persa. Los hijos de Leví, jefes de familias, fueron inscritos en el libro de las crónicas hasta los días de Johanán, hijo de Eliasib. Los príncipes de los levitas, Asabías, Serebías, Jesúa, hijo de Cadmiel, y sus hermanos delante de ellos, para alabar y dar gracias conforme al estatuto de David, varón de Dios, guardando su turno. Matanías, Bakbuquías, Obadías, Mesulán, Talmón, Jacub. Guardas eran porteros para la guarda
para la guardia a las entradas de las puertas. Estos fueron en los días de Joiacim, hijo de Jesúa, hijo de Josadac, y en los días del gobernador Nehemías y del sacerdote Esdras, escriba. Se terminaron los nombres. Y sigue. Para la dedicación del muro de Jerusalén buscaron a los levitas de todos sus lugares para traerlos a Jerusalén, para hacer la dedicación y la fiesta con alabanzas y con cánticos, con címbalos, salterios y cítaras. Y fueron reunidos los hijos de los cantores, así en la región de alrededor de Jerusalén como de las aldeas de los netofatitas, y de la casa de Gilgal, y de los campos de Geba y de Azmaveth, porque los cantores se habían edificado aldeas alrededor de Jerusalén, y se purificaron los sacerdotes y los levitas, y purificaron el pueblo y las puertas y el muro. Hice luego subir a los príncipes de Judá sobre el muro, y puse 2 coros grandes que fueron en procesión, el uno a la derecha sobre el muro, hacia la puerta del muladar, e iba tras de ellos Osaías con la mitad de los príncipes de Judá, y Azarías, Esdras, Mesulam, Judá y Benjamín, Semaías y Jeremías. Y de los hijos de los sacerdotes iban con trompetas Zacarías, hijo de Jonatán, hijo de Semaías, hijo de Matanías, hijo de Micaías, hijo de Zacur, hijo de Asaf, y sus hermanos Semaías, Azarael, Milalai, Gilalai, Mai, Natanael, Judá y Anani, con los instrumentos musicales de David, varón de Dios, y el escriba Esdras delante de ellos. Y a la puerta de la fuente, enfrente de ellos, subieron por las gradas de la ciudad de David, por la subida del muro, desde la casa de David hasta la puerta de las aguas al oriente. El segundo coro iba del lado opuesto, y yo en pos de él. Y con la mitad del pueblo sobre el muro, desde la torre de los hornos hasta el muro ancho, y desde la puerta de Efraín hasta la puerta vieja, y a la puerta del pescado, y a la puerta de la torre de Ananael, y la torre de Amea hasta la puerta de las ovejas, se detuvieron en la puerta de la cárcel. Y llegaron luego los 2 coros a la casa de Dios, y yo y la mitad de los oficiales conmigo, y los sacerdotes Eliacim, Maaseías, Miniamín, Micaías, Elioenai, Zacarías y Ananías con trompetas, y Maasías, Semaías, Eleazar, Uzi, Joanán, Malquías, Elam y Ezer. Y los cantores cantaban en alta voz, e Izarías era el director. Y sacrificaron aquel día numerosas víctimas y se regocijaron, porque Dios los había recreado con grande contentamiento. Se alegraron también las mujeres y los niños, y el alborozo de Jerusalén fue oído desde lejos. En aquel día fueron puestos varones sobre las cámaras de los tesoros, de las ofrendas, de las primicias y de los diezmos, para recoger en ellas de los ejidos de las ciudades las porciones legales para los sacerdotes y levitas, porque era grande el gozo de Judá con respecto a los sacerdotes y levitas que servían, y habían cumplido el servicio de su Dios y el servicio de la expiación, como también los cantores y los porteros, conforme al estatuto de David y de Salomón su hijo. Porque desde el tiempo de David y de Asaf, ya de antiguo, había un director de cantores para los cánticos y alabanzas y acción de gracias a Dios. Y todo Israel, en días de Zorobabel y en días de Nehemías, daba alimentos a los cantores y a los porteros, cada cosa en su día. Consagraban asimismo sus porciones a los levitas, y los levitas consagraban su parte a los hijos de Aarón. Respiramos. Bueno, he decidido hoy leer todo el texto, porque es verdad que en últimas predicaciones teníamos también una lista de nombres y no la leí, me la salté, por esto mismo, porque la lectura de estos textos suelen ser bastante densas. Pero quiero que reconozcamos que detrás de la historia había personas con nombres, que esas personas estaban haciendo cosas que estaban en la voluntad de Dios y que Dios quiso que sus nombres quedaran registrados. Así que el leerlos también es una manera de honrarlos a ellos y de honrar lo que Dios hizo con ellos, porque evidentemente la obra es de Dios, pero Dios, no sabemos por qué, quiere utilizar a personas como nosotros, que muchas veces somos inútiles y que fallamos tantas veces. Así que, por este motivo, hoy he decidido leerlo completo el texto. Pero, aunque sea solo una vez, no vamos a ir releyendo poco a poco, solo iremos leyendo algunas cosas.
El texto, como podéis ver, se divide en tres partes. La primera parte nos habla de una lista de sacerdotes y de levitas. La segunda parte nos habla de una fiesta. Y la tercera parte de las ofrendas que daban a todas estas personas que estaban trabajando para el Señor. Entonces, quiero dejar claro que en la primera parte no está instaurando a unas personas como sacerdotes y levitas. No. Simplemente está haciendo una lista de los que ya habían sido sacerdotes y levitas. De hecho, si analizamos bien el texto, son unos 100 años. Lo que esa lista de nombres, desde que empieza hasta que termina, son 100 años. Es decir, me está haciendo un recorrido por todos los sacerdotes que ha habido en los últimos 100 años. Empieza diciendo desde Zorobabel, que es la primera vez que salieron de Persia, cuando fueron liberados por primera vez de Persia y volvieron a Jerusalén y reconstruyeron el templo, desde Zorobabel hasta Nehemías, y han pasado casi 100 años. Con lo cual, lo que me está diciendo es que aquí están incluidos los padres y los hijos de estos sacerdotes y levitas. Lo que me está diciendo aquí es que en el pueblo de Dios todos, de todas las generaciones, formamos parte. Todos tenemos nuestro lugar. No importa tu edad, no importa que seas mayor. Algunos dicen, yo es que soy muy mayor para trabajar. Bueno, Moisés empezó a trabajar para el Señor con 80 años. Estamos a tiempo. Con 80 años aquí no hay tantos. Pues ahí empezó a trabajar para Dios, con 80 años. Así que de todas las edades, de todas las generaciones, todos tenemos nuestro lugar en el pueblo de Dios. Y aquí Nehemías está reconociendo tanto a los padres como a los hijos que toman parte en la obra del Señor. Ahora, dos tipos de personas, sacerdotes y levitas. ¿Qué era un sacerdote? Pues un sacerdote tenía un papel muy importante en el pueblo. ¿Por qué? Porque un sacerdote era el mediador entre Dios y los hombres. Eso que hoy no nos gusta nada a los evangélicos, nos da repelús, ¿no? Un mediador entre Dios y los hombres y nosotros, eso es herejía. Pues eso eran los sacerdotes. Cuando Dios quería enseñar al pueblo, eran los sacerdotes, también los profetas, los que se encargaban de enseñar al pueblo sobre el cumplimiento de todas las leyes, las ordenanzas y las enseñanzas que Dios traía. Con lo cual los sacerdotes eran los que hablaban de parte de Dios para el pueblo, también los profetas, como digo. Pero además, cuando el pueblo quería pedir perdón por sus pecados, cuando el pueblo quería orar, tenía que ir al sacerdote, llevar su ofrenda, llevar su sacrificio, y el sacerdote le pedía perdón a Dios por los pecados del hombre. Es decir, el hombre me daba el sacrificio, yo lo sacrificaba y decía, Dios, perdónalo. ¿Veis lo que es un mediador? Eso es lo que hacían los sacerdotes en aquel momento. Es decir, era, por así decirlo, era como que los únicos que podían tener una relación directa con Dios eran los sacerdotes. El pueblo no. El pueblo no podía ir directamente a Dios. Solo los sacerdotes. Por eso a nosotros nos da un poquito de repelú, ¿no? Pero, ¿por qué? Pues porque esto cambia. Esto era así, ya no. Y ahora lo veremos. Ahora, el otro grupo de personas eran los levitas. ¿Y a qué se dedicaban los levitas? Pues los levitas, en esta parte desde David, los levitas eran los que se encargaban de la dirección de la alabanza del pueblo. Era como podríamos decir hoy los líderes de alabanza, ¿no? Eran los que se encargaban de dirigir al pueblo hacia la adoración a Dios. No solo se encargaban de dirigirla, sino también de enseñar al pueblo cómo adorar. Y en momentos en los que se cantaban canciones, como es este un momento, siempre había un director o una familia de directores. Pues esos eran los levitas. Vamos a ir primero con los sacerdotes, ¿vale? Porque he dicho que esto cambia, pero no lo voy a decir yo, lo va a decir la Biblia. Mirad, 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo mediador
entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo, hombre. Hay un solo mediador. ¿Pero por qué hay un solo mediador? Lo dice Hebreos 6:20. Y dice, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Es decir, Jesús es el único mediador porque Jesús es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Es decir, Jesús es el que hace posible que nosotros podamos tener relación con Dios. ¿Por qué? Porque Él, como sumo sacerdote, murió por nosotros. Y ahora nosotros, muriendo en Cristo y resucitando también con Él, podemos tener lo que llamamos vida en Cristo y por lo tanto comunión con el Padre. Jesús lo dijo, Él mismo lo dijo así en Juan 14:6. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Es decir, esto es impresionante. Nadie puede tener relación con Dios si no es a través de Jesús. Y Jesús hizo esto posible por lo que hemos anunciado aquí, por su muerte y su resurrección, porque de la misma manera que Jesús murió, nosotros morimos en Cristo. Y de la misma manera que Jesús resucitó, nosotros resucitamos en Cristo, de tal manera que lo que tenemos ahora es la vida de Cristo en nosotros, de tal manera que como Cristo es el sumo sacerdote, ¿qué nos ha hecho a nosotros? Primera de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Real sacerdocio lo que significa literalmente es un reino de sacerdotes, es decir, un reino, un pueblo donde gobierna Dios, en el cual absolutamente todos somos sacerdotes. Y aunque durante un tiempo había un grupo escogido de sacerdotes, los cuales eran los únicos que podían tener relación con Dios, esa no fue la voluntad de Dios desde el principio. La voluntad de Dios desde el principio era que todo su pueblo tuviera relación con Él, pero no es posible. Y durante un tiempo tenemos a los sacerdotes hasta que llega Jesús, el sumo sacerdote. Esto lo dice en Éxodo capítulo 19, del versículo 5. Ahí nos está diciendo que desde antes de crear a su pueblo, antes de que Israel fuera Israel, Dios dice, de vosotros yo quiero hacer un reino de sacerdotes. Es decir, la voluntad de Dios desde antes de crear a su pueblo Israel era que todos los de su pueblo fueran un reino de sacerdotes, de que todos los de su pueblo pudieran tener relación directa con Él, sin necesidad de otro mediador, pero no era posible. ¿Por qué? Porque Jesús no había venido y el pueblo no era limpio, porque el pueblo no era limpio de sus pecados. Hasta que no viene Jesús para morir por todos mis pecados, es imposible que yo pueda tener entrada con el Padre. Por eso en Hebreos nos dice que cuando el sumo sacerdote entregaba los sacrificios por el pueblo, primero entregaba sacrificios por sus pecados y después por los del pueblo. Pero esto Jesús ya no tuvo que hacerlo. ¿Por qué? Porque Jesús era perfecto, sin pecado, sin mancha. Por eso Él no tuvo que entregarse por sus pecados y después por los del pueblo. No, Él muere directamente por nuestros pecados porque Él fue limpio y sin mancha. Un sacrificio aceptable delante de Dios para que tú puedas tener relación con Dios hoy. Un sacrificio que hace que tus oraciones lleguen al Padre. Da igual el momento, el lugar, solo te hace falta ser su hijo. Si eres su hijo, esa oración te puedo asegurar 100% que llega al Padre. Otra cosa es que la respuesta que recibas sea la que tú quieres. Ahí ya no prometo nada, ¿vale? Pero que la oración va a llegar al Padre, quizá el Padre te dirá que no, puede ser, pero que te va a responder, sí, porque a Él le ha llegado esa oración. Y esa oración va a ser respondida, antes o después, pero será respondida, porque tú eres su hijo, porque Cristo te ha limpiado y ahora tienes entrada a su presencia. Ahora, por eso nosotros podemos repetir las palabras que dijo Job en el capítulo 42, versículo 5, un versículo que quizás es de los pocos versículos que nos sabemos todos de memoria del libro de Job. Y este versículo dice, antes de oídas
te oía, pero ahora mis ojos te ven. ¿No? Antes de oídas te oía, pero ahora mis ojos te ven. ¿Por qué puedes ver a Jesús en tu vida? Porque tú eres un sacerdote que tienes entrada al lugar santo, a la presencia de Dios. Y no solo al lugar santo, sino al lugar santísimo. ¿Recordáis el templo? Cuando Jesús muere se rasgó el velo del templo que separaba el lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios de la humanidad. Y esa puerta se rompe de tal manera que permite el acceso de todos nosotros a la misma presencia de Dios. Y todo por el sacrificio de Jesús. Pero fijaros, en el texto de Primera de Pedro 2:9 que hemos leído, termina diciendo, la última frase dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Es decir, ¿por qué nos ha hecho un reino de sacerdotes, el cual puede entrar a la presencia de Dios? ¿Cuál es la motivación? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Es decir, no es solo por el hecho de que tú tengas que tener relación con Dios, también es para que enseñes a otros quién es Dios. Pero es que esa era la labor de los sacerdotes. Por un lado eran los mediadores entre Dios y el pueblo y tenían que enseñar de Dios al pueblo. No solo era para llevar los sacrificios del pueblo hacia Dios, sino para enseñar de Dios hacia el pueblo. Y para eso somos nosotros escogidos. No solo para tener relación con Dios, para pedirle perdón por nuestros pecados, para hacerle oraciones que Él va a responder, no solo para alabarle y adorarle, sino para enseñar de Dios a otros. Para eso nos hizo un reino de sacerdotes, un linaje escogido, una nación santa, un real sacerdocio, un pueblo adquirido por Dios. Eso somos. Vamos ahora con los levitas, porque si todos somos sacerdotes, pues vengo a deciros que también somos todos levitas. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que todos tenemos que dirigir la alabanza? Menos más que no. Mirad, Efesios capítulo 5, versículos 18 y 19. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, dice, antes, bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Menos mal que dicen vuestros corazones, porque aquellos que cantan mal o que cantamos mal, pues si es en nuestro corazón está bien, ¿no? Ya no tenéis que escucharme cantar. Pero, ¿qué es el punto aquí? Que todos somos llamados a hablar entre nosotros con cánticos espirituales, alabando a nuestro Dios. Es decir, la labor de los levitas, digo que todos somos levitas. ¿Por qué? Porque todos somos llamados a alabar a nuestro Dios. Todos somos llamados a dirigir un cántico de alabanza a nuestro Dios y hacerlo juntos. A eso somos llamados todos. Ahora, es curioso en el versículo 24 de Nehemías 12, que dice, conforme al estatuto de David, varón de Dios, guardando su turno. ¿Esto qué quiere decir? Pues, si queremos saber lo que es el estatuto de David, que David hizo para ordenar todo esto de los levitas y de los sacerdotes, nos tendríamos que ir, no nos vamos a ir, no hace falta leerlo, a Primera de Crónicas, los capítulos del 23 al 25. Ahí lo que hace David es ordenar todo lo que los sacerdotes y los levitas tienen que hacer al cabo del año. Y lo ordena eligiendo por familias, es decir, había 24 familias de levitas, 24 familias. Si hacemos los cálculos, ¿cuánto tiempo al año trabajaban cada una de las familias de los levitas? 2 semanas. Es decir, según el estatuto de David, a un levita solo le tocaba trabajar 2 semanas al año. Buen trabajo, ¿no? ¿Quién lo pillará? Pero, ¿qué hacían los levitas el resto del año? Si solo trabajas 2 semanas en el servicio de dirigir al pueblo, ¿qué hacían el resto del año? Pues
Los levitas tenían casa, familia, hijos, sus tierras, con lo cual el resto del año pues trabajaban con sus familias, en las tierras, en las casas, trabajaban de manera normal. Pero 2 semanas al año trabajaban como levitas, dirigiendo al pueblo hacia la adoración a Dios. ¿Esto qué quiere decir? Pues aquí hay algo muy importante, que esas 2 semanas al año vivían todo el año preparándolas. Es decir, esas 2 semanas al año tenían que ser el reflejo de lo que el resto del año este levita había hecho. Porque si tú te olvidas de Dios durante todos los días y después vienes a cantar, ¿de qué sirve? Mirar, todos nosotros tenemos una responsabilidad en cuanto al ministerio, ¿no? Cada uno tiene sus dones, cada uno participa en un lugar en la iglesia y cada uno pues tiene responsabilidad en cuanto a su ministerio. Pero es muy probable que el tiempo que dediques al ministerio sea mucho menor que el tiempo que dedicas en tu casa, o a tu trabajo, o a tus labores. Es muy probable que sea mucho menor. Por lo tanto, el tiempo que tú dedicas a tus labores, en tu casa, etcétera, ese es un tiempo de preparación para el ministerio, para el día que llegas aquí. Mirad, Billy Graham, que fue un evangelista nato, Billy Graham dice que tenía encima del fregadero, en su cocina, donde se friegan los platos, tenía un letrero que ponía: aquí se adora al Señor 3 veces al día. Eso decía Billy Graham, encima del fregadero: aquí se adora al Señor 3 veces al día. No hace falta que nos pongamos letrerito ahí todos, ¿no? Pero sí que nos quedemos con el ejemplo, en el sentido de que tú puedes alabar y adorar al Señor en todo momento, en todo lugar, en cualquier circunstancia en la que estés viviendo. Con tus hijos, en el trabajo, comprando el pan, en todo momento, en todo lugar, tú puedes alabar y adorar al Señor. No es solo el domingo por la mañana cuando cantamos canciones, es una actitud diaria. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 31 dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Es decir, dicho de otra manera, cuando el domingo estamos aquí y nos ponemos de pie y empezamos a cantar canciones, ese hecho debe ser un reflejo de lo que hemos vivido en toda la semana. Si durante toda la semana tú has pasado 3 pueblos de Dios, no has tenido relación ninguna con Dios, cuando tú vengas el domingo, ¿tú crees que vas a tener unas ganas locas de estar alabando y adorando al Señor? Sin embargo, cuando tú ves que Dios está cerca, que Dios está en medio de las dificultades, en medio de los problemas, que Dios ha hecho un milagro, cuando tú llegas el domingo aquí, a ti te falta salir volando. Tú lo que tienes ganas es de estar levantado, cantando, adorando al Señor y dándole las gracias por lo que Él ha hecho durante la semana. Por eso, lo que tú haces durante la semana debe ser una preparación para cuando vienes aquí a adorar al Señor. Y seguro que la alabanza y la adoración cambia. Seguro que el espíritu que hay aquí cambia. Y ahí es donde Dios va a recibir tu adoración como olor fragante. Pero estamos muy acostumbrados a decir: "Buah, es que esta canción no me gusta, es que esta canción me ha tocado mucho". No se trata de la canción, se trata de dónde está tu corazón. Se trata de que parece a veces que Dios está allí en la cama esperando a que vengas para tener un rato contigo, un encuentro contigo en el cual poder hablar contigo, y tú pasas por la puerta de la habitación y dices: "Luego vengo", y te vas. Y al rato vuelves a pasar: "No, mira, es que ahora tengo que hacer", y te vas. Y el Señor está allí esperando, deseando que pases por ahí para estar contigo y hablar contigo. Pero tú siempre tienes otras cosas que hacer. Y cuando digo tú, estoy hablando de mí.
Y cuando vivimos así día tras día, que parece que lo que he empezado diciendo, ¿no?, que somos sacerdotes, que podemos entrar a la presencia de Dios, pero lo menospreciamos totalmente, el hecho de poder estar delante de tu Dios creador que te ama y que te cuida. Lo menospreciamos porque no dedicamos un tiempo, no buscamos, no fomentamos ese tiempo. Parece que no lo valoramos y pasamos de largo. Y decimos, no, luego, ahora no puedo, luego. Y así pasa un día, otro día, otro día. Cuando llegamos aquí el domingo, es que la canción esta no me gusta. Es que hoy estaba un poco apagado. Y buscamos excusas, problemas de fuera, cuando muchas veces el problema es mío. Así que lo que ocurre aquí el domingo debe ser el reflejo de lo que pasa en nuestra vida durante toda la semana. Por eso los levitas trabajaban 2 semanas al año, pero esas 2 semanas tenían que darlo todo, porque debía ser el reflejo de lo que habían estado haciendo en su relación con Dios el resto del año. Y después hablaremos un poquito más de esto. Pero la presencia de Dios está en todo lugar, está en el trabajo. Y ahí puedes adorar a Dios. Puedes ser la imagen de Dios y dar a conocer a Dios a otros. La presencia de Dios está cuando vas a comprar en Mercadona, cuando vas conduciendo y uno se te mete ahí. ¡Ah! Y ahí está Dios. Y tus actos pueden serle agradables o no. O cuando están tus hijos sacándote de quicio, que eso es cada 3 minutos y medio, en mi caso por lo menos. Y la manera en la que tú vas a responder o vas a tratarlos también puede ser una manera que agrade a Dios o que no lo haga. Bueno, ese es mi resumen de la primera parte del texto. Vamos con la segunda. Y es que en la segunda parte del texto, según vemos en el versículo 27, nos encontramos en una fiesta, lo que yo llamé al principio el día después. ¿Qué ocurre el día después? Pues a esta fiesta, ahí en el versículo 27, le llaman la dedicación del muro. La dedicación del muro. ¿En qué consiste la dedicación del muro? Pues era dedicar este muro para Dios. Es decir, este muro vamos a reconocer con esta fiesta que es para la gloria de Dios, para el servicio a Dios. No es la primera vez que se hace una fiesta así en la Biblia. También se había hecho con el templo. Las 2 veces que se construye el templo, la primera vez con Salomón y la segunda vez con Zorobabel, las 2 veces se dedicó al templo, a Dios, una vez que estaba construido. Pero claro, dedicar el templo a Dios es algo que tiene más sentido, ¿no? Porque el templo era para el servicio de Dios, pero dedicar un muro a Dios, ¿este muro cómo va a servir a Dios? ¿En qué? Pero esto es lo que estaban haciendo, dedicar el muro para la gloria de Dios. Ahora, quiero recordar, para entender qué significa un poco más dedicar el muro a Dios, quiero recordar qué significa espiritualmente el muro. ¿Cuál era el simbolismo que tenía el muro para el pueblo? ¿Cómo lo veían ellos? Y el muro tenía 3 principales significados. La primera tiene que ver con la protección, ¿no? El muro sirve para proteger. Cuando están dedicando a Dios el muro, lo que están diciendo es, tú eres mi protección. Y lo simbolizamos con este muro. Tú eres el que me va a proteger de las acechanzas del diablo, de mis enemigos, de mis problemas, incluso de las enfermedades o de mis sufrimientos. Tú eres mi protección. El segundo significado del muro era poner límites. Es decir, el muro tiene que ver con la obediencia a Dios. Dios tiene unas leyes que son límites para mí. Me dice, no mates. Pues eso es un límite. Si Dios no hubiera puesto ese límite, pues podríamos matar.
pero Dios ha puesto límites. Entonces, el muro, límites, tiene que ver con la obediencia a Dios. Con lo cual, cuando están construyendo el muro, lo que están diciendo es, nosotros vamos a obedecerte. Vamos a aceptar tus límites, porque tus límites son buenos, son para nuestra protección. Y en tercer lugar, el tercer significado del muro tiene que ver con la identidad. Es decir, los que estamos dentro del muro somos tu pueblo y fuera el mundo. Por lo tanto, vivir dentro del muro, vivir dentro de los parámetros de Dios, te hace ser pueblo de Dios, hijo de Dios. Por lo tanto, te da identidad como hijo de Dios. Pues el muro significa estas tres cosas. Pues estas tres cosas es lo que le estaban diciendo a Dios cuando estaban celebrando esta fiesta. Yo soy tu hijo, yo soy tu pueblo. Voy a obedecerte y tú me proteges. Pero mirad, ¿esto es digno de celebrar una fiesta? En vuestro pensamiento, repetir esto. Yo soy tu hijo, te voy a obedecer y tú me proteges. Y te pregunto, ¿pensar esto te hace bien? ¿Quizá te da ánimo? ¿Te trae paz? ¿Te da alegría? ¿Merece una fiesta? Claro. Cuando tú entiendes esto, ahora sí. Claro, una persona que se convierte y el primer día que se convierte, que está orando y pidiéndole perdón por sus pecados, ¿cómo se siente? Claro, porque es la primera vez en su vida que ha entendido que Dios le ha perdonado y que es hija de Dios y está feliz dentro de su mente y de su cuerpo, dentro de su ser, lo que es una fiesta. Nosotros que estamos ya con el tiempo, nos vamos acostumbrando, las fiestas se apagan, ¿no? No podemos vivir de fiesta todos los días. Pero la realidad es que no podemos olvidar estas tres facetas, porque esto es lo que nos va a traer una verdadera paz, un verdadero gozo en nuestra vida. Porque esto es lo que somos. Para ellos significó mucho trabajo, meses de esfuerzo, con dificultades, como cualquier obra de tu casa, ¿no? Un poquito más grande, construyeron un muro de una ciudad, y además en una colina, que era cuesta arriba, así que un poquito más difícil, pero esfuerzo, trabajo, ellos tuvieron peligros, se tuvieron que enfrentar a enemigos y estaban por el día con la espada en una mano, con el martillo en la otra, construyendo, y por la noche velando. No iban a su casa, se duchaban y a dormir, por la noche vigilando. O sea, tuvieron que ser unos meses bastante duros. Pero llega el día después, y ahora lo que tienes ganas es de celebrar esta fiesta. Y el texto sigue diciendo, en el versículo, lo voy a buscar, 30, dice, y se purificaron los sacerdotes y los levitas, y purificaron al pueblo y las puertas y el muro. Purificaron a todas las personas y purificaron las puertas y el muro. Bueno, ¿purificar qué es? Básicamente lo que hacían era lavarlo. Ahora, imaginaros lavando el muro y las puertas con una fregona, con un trapo, con lo que fregonas no existían, ¿no? Pero con trapos, lavando las paredes y las puertas del muro de la ciudad entero, que tardarían un ratillo, ¿no?, en hacerlo. Pero, ¿por qué era tan importante purificarlo? ¿Por qué era tan importante que las personas se purificaran? Pues mirad, esto era muy importante para Dios, y ellos lo saben. El pecado es lo que les llevó a ellos al cautiverio. El desobedecer a Dios, el buscar y adorar a otros dioses, es lo que les llevó a la esclavitud. Por eso saben ellos que el pecado
limpiar el pecado es algo muy importante para Dios. Y eso es lo que están simbolizando mediante la purificación. Pero ¿sabes por qué? Porque Dios no quiere que le entregues nada que no esté limpio. Es decir, tú no puedes decir, voy a robar un banco, pero el dinero se lo voy a entregar a Dios para su obra. Dios no quiere ese dinero. Tú no puedes decir, yo es que tengo unos dones, no veas cómo canto, toco la guitarra, lo hago todo bien. Pero después vives en pecado. Dios no quiere tus dones. No lo necesita. Dios es Dios. Así que lo que Dios quiere que le entregues tiene que estar limpio, tiene que estar purificado. Tú no puedes decir, no, Dios, te pido que me bendigas en mi matrimonio, pero estás casándote con una persona en yugo desigual. Dios no quiere eso. Así que lo primero que te pide Dios es que te purifiques, que te limpies. Aunque muchas veces la purificación, la limpieza va a dolerte. Voy a decir dos ejemplos en la Biblia. El primero, el pecado de Acán. Quizás no lo recordáis, pero cuando Josué está conquistando la tierra prometida, Dios le ha dicho, nadie te podrá hacer frente, estaré contigo donde quiera que vayas, todo te va a salir bien. Y de repente, contra un pueblecillo pequeño de pocas personas, pierden. Y Josué dice, pero vamos a ver, Dios, ¿qué ha pasado? Si tú estabas con nosotros, no habías hecho un montón de promesas, ¿qué ha pasado? Y resulta que uno en el pueblo había pecado, había robado donde Dios dijo que no cogieran. Y lo había escondido debajo de su tienda. ¿Qué tuvo que hacer el pueblo para purificarse? Pues lo mataron a él, a su mujer, bueno, a su familia, y después a pedradas, y después le pegaron fuego, por si acaso. ¿Le dolió la purificación? Otro ejemplo, los levitas. Cuando construyeron el becerro de oro, y estaba Moisés en lo alto del monte, llega Moisés, baja, se encuentra con todo el becerro de oro y le dice, ¿quién quiere seguir a Dios? Que se ponga aquí a mi lado. Y los levitas, que eran los de su tribu, se pusieron a su lado. Y ahora le dice Moisés, tenéis que matar a vuestro hermano y a vuestro prójimo. Y ahora los ves a ellos, dice que murieron 40 y pico mil personas ese día, matando a su hermano. La purificación fue dura ahí. Es que muchas veces quitar cosas de tu vida que no agradan a Dios va a traer sufrimiento. Pero ¿sabéis qué? Que detrás de ese sufrimiento lo que había era bendición. ¿Por qué? Porque ellos, los levitas, fueron los sacerdotes, los de la tribu de Aarón. Ellos son los que fueron a servir a Dios más cerca que ningún otro, gracias a esa purificación. Gracias a la purificación de Acán, el pueblo de Israel no volvió a perder una sola batalla contra enemigos 10 o 20 veces más grandes que ellos, y no tenían bajas, es decir, no moría nadie en el pueblo. Luchando aproximadamente el ejército de Israel serían unas 40.000 personas, y luchando contra 1 millón de personas, contra 9 ejércitos juntos, y en el pueblo de Israel 0 bajas, y los enemigos completamente destruidos. Yo no lo sé, pero en una lucha a espada alguno moriría, ¿no? Pues dice la Biblia que no. Ahora, detrás de la purificación está la bendición. Ahora, os quiero decir una cosa. No se trata de ser perfectos, porque nadie, ninguno de nosotros somos perfectos. La purificación no se trata de que ya no hay pecado y ya no peco nunca más. No. La purificación tiene que ver con un reconocimiento de que soy pecador, de que he vuelto a pecar. Pero mi actitud no es, bueno, me voy a hacer como si nada porque seguramente Dios se olvidará de mi pecado algún día. Dios no se olvida. Bueno, como nadie se ha enterado, pues me callo y no pasa nada. Lo siento, pero no va así. La purificación tiene que ver con reconozco que soy pecador, que he vuelto a caer. Es lo mismo que he caído 50 veces y, Señor, he vuelto a caer. Pero mi actitud es, vengo a ti,
y te pido perdón. Ahora soy puro. No soy puro por no pecar, soy puro por limpiar aquello que está sucio. De tal manera que el que viene a Jesús, Dios no lo echa fuera. De tal manera que el Dios de la misericordia acepta tal y como eres, para ayudarte en el cambio, en la transformación, para que cada día peques menos. Pero eso parte de una purificación. Si tú no tienes la actitud correcta de ir con tu pecado a Dios, ahí hay un problema. Y lo voy a explicar con un ejemplo que pongo muchas veces en clase, ¿no?, con mis alumnos. Mirad, cuando tú le mientes a tu madre y tu madre no sabe que le has mentido, ¿no?, pero pasa por tu lado, ¿a dónde se va tu mirada? Imaginar esta historia, o imaginar esta historia cuando erais niños, ¿no? ¿A dónde se iba tu mirada? Al suelo. Pero te sientes mal porque tú eres muy buen hijo de Dios, muy buen cristiano, entonces te sientes mal y mamá, te pido perdón porque te he mentido, ¿no? ¿Cuánto hacíamos eso? Creo que ninguno, o a lo mejor alguno, pero imaginaros que lo hacemos. Cuando tú le estás pidiendo perdón a tu madre, ¿a dónde va tu mirada? Ahora la mira a la cara, ¿verdad? Porque ese es uno de los efectos que tiene el pecado, la vergüenza. Y muchas veces lo que nos pasa es que cuando vivimos en pecado, nos da vergüenza ir delante de Dios. Nos da vergüenza presentarnos delante de Él, porque Él es la luz. Y la luz muestra toda la suciedad. Pero eso te lleva incluso a veces a decir, ya no voy más a la iglesia, o no tengo ganas de ir a la iglesia. Porque ¿cómo voy a ir a la iglesia a presentarme delante de Dios y de mis hermanos si mira el pecado que he hecho? Pero ¿qué pasa cuando le pides perdón a tu madre? Que tu mirada mira a sus ojos. Que ya no te da vergüenza. ¿Tienes miedo de que tu madre te pille? No, ya se lo has dicho. ¿Te sientes culpable después de pedir perdón? No, porque el perdón trae sanidad y te quita toda la vergüenza, el miedo y la culpabilidad. El perdón te va a sanar. El estar en la presencia de Dios y poder acercarte a Él, a confesar tus pecados, a purificarte, va a restaurar tu relación con Dios, no te va a rechazar. Ahora, la fiesta continúa, ¿no? Después de limpiar el muro, por arriba, por abajo, queda el muro niquelado. Ahora, una prueba de fuego, igual que hoy estamos probando las sillas y por ahora no se ha dormido nadie, así que no sé si hemos hecho una buena compra. Pero ellos hicieron una prueba de fuego con el muro, ¿no? Hicieron un desfile en el cual miles de personas iban andando por encima del muro. Iban todos los levitas, los sacerdotes, los príncipes, los gobernantes, absolutamente todas las personas que tenían un liderazgo por encima del muro. Y además, unos hacia la derecha y otros hacia la izquierda, rodeando todo el muro hasta llegar a la parte de arriba. En la parte de arriba es donde estaba el templo, la casa de Dios. Una prueba de fuego, ¿eh? Si se cae el muro es que lo habían hecho mal. Miles de personas andando por encima del muro. Y el pueblo, todo el pueblo abajo, mirando y cantando y alabando a Dios y dando gracias a Dios, reconociendo toda la obra que Dios había hecho y cómo los había ayudado en todo este tiempo. Los de arriba dirigiendo, pero el pueblo cantando y adorando a Dios. Y el muro resiste, menos mal. Pero cuando llegan arriba, ¿qué es lo que hacen? Llegan al templo y dice el texto, versículo 43, y sacrificaron aquel día numerosas víctimas y se regocijaron, porque Dios los había recreado con grande contentamiento. ¿Qué quiere decir esto? Pues que cuando llegaron ahí arriba empezaron a hacer sacrificios
Y en este momento no son sacrificios de expiación, de perdón por los pecados, en este momento son sacrificios de alabanza, de adoración a Dios. Y dice que sacrificaron numerosas víctimas. ¿Sabéis que cuando un sacrificio era de expiación, para pedir perdón por tus pecados, el sacrificio se quemaba por completo? Pero en cualquier otro tipo de sacrificios, una parte del animal se la quedaba el sacerdote y otra parte del animal se la quedaba el que hacía el sacrificio. Con lo cual, todos estos miles de animales que están sacrificando, o cientos de animales, no sabemos cuántos eran, ¿qué hicieron después? Comida. Es decir, una comida de iglesia. Después de estar cantando y alabando y celebrando y dando gracias a Dios, todos juntos a comer. Eso es una fiesta. Ahora sí es una fiesta en condiciones. Tiene que haber comida, si no. Pues una fiesta increíble. Un desfile impresionante. Todo el pueblo allí cantando y alabando y adorando a Dios. Y después, una buena comida. Todo el mundo comiendo. Y el alborozo de Jerusalén fue oído desde lejos. Es decir, desde otras ciudades se escuchaba el ruido que había en Jerusalén. Es como la feria de Málaga, ¿no? Que se escucha desde Cártama, Pues el ruido se escucha desde lejos. No veas qué fiesta estaban haciendo cuando habían terminado la obra. Como la que va a hacer Selu y Isa dentro de... Ahora, ¿cómo termina el capítulo 12? El capítulo 12 termina hablando de las ofrendas que todo el pueblo traía para los sacerdotes, los levitas, para todos los que habían contribuido en llevar a cabo la obra de Dios. El pueblo está agradecido. El pueblo está agradecido, primero a Dios, pero también está agradecido a las personas que Dios ha utilizado para llevar a cabo su voluntad. Y es que cuando en el pueblo, en la iglesia, se está cumpliendo la voluntad de Dios, eso trae fruto. Eso trae fruto, trae gratitud, trae alabanza, trae generosidad, compañerismo. Eso trae mucho fruto. Mirad, la iglesia, como dije al principio, es de todas las edades. Todos somos la iglesia. Pero al final lo importante no es quién está aquí al frente o quién está cantando, quién canta mejor ni quién canta peor. Lo que está haciendo que merezca la pena es que se está cumpliendo la voluntad de Dios. Y cuando eso es lo que ocurre en la iglesia, el sentimiento que genera es un sentimiento de alabanza y de gratitud a Dios por lo que ha hecho. Así que vamos a terminar. Y recuerdo que todos somos sacerdotes, que debemos tener una actitud constante de adoración, porque además somos levitas, porque de esta manera estaremos cumpliendo la voluntad de Dios en la iglesia, y esto traerá gozo, traerá mucho fruto al pueblo. Que el Señor sea el que nos siga dirigiendo, que su palabra nos haya hablado en esta mañana, y aquellas cosas que todavía necesitamos cambiar, pues que Dios lo haga y que Dios nos bendiga.